útiles en la degradación de triacilgliceroles. Entonces aquí al decirnos triacilgliceroles y comparar estas dos, ya sabemos que se están refiriendo a LPL. ¿Ok? LPL para TAG, LCAT más para ésteres de colesterilo. Entonces, la isoforma cardíaca de la LPL, lipoproteína lipasa, tiene un Km. Habíamos dicho que el Km es indirectamente proporcional a la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Sale? Eso quiere decir que mientras menor sea el Km, más fácil es que se una la enzima con su sustrato. ¿Sale? Entonces, tiene un Km bajo respecto con la isoforma adipositaria, lo que quiere decir que la isoforma cardíaca es hasta 10 veces más afín por el triacilglicerol que la isoforma adipositaria. ¿Sale? ¿Qué repercusión tiene esto en el estado de inanición? Bueno, que esa afinidad tan grande le permite a la isoforma cardíaca de la LPL ser la ganona en cuanto a triacilgliceroles, para que el corazón no se quede sin nutrimentos, o sea, sin combustible metabólico. ¿Sale? Entonces la isoforma cardíaca va a estar a las vivas para captar ácidos grasos. ¿Ok? Mientras que la isoforma adipositaria en un estado de inanición, pues prácticamente está en la mensa, ¿no? O sea, son muy poquitas y aparte no le prestan mucha atención o no están muy atentas para cuando va pasando su sustrato. Entonces, ¿cuándo es que la isoforma adipositaria sí es más probable que le gane algún sustrato y la isoforma cardíaca? Cuando la isoforma adipositaria crece en número, ¿sale? Es decir, cuando se biosintetizan y se traslocan más enzimas, es cuando puede ganar la isoforma adipositaria a la isoforma cardíaca. ¿Y esto en qué momento o en qué situación se da? Justamente cuando hay liberación de insulina, ¿sale? La insulina es la que promueve la síntesis y traslocación de la isoforma adipositaria, lo que quiere decir que la insulina hace que la isoforma adipositaria esté más atenta para agarrar ácidos grasos, ¿sale? Es por eso que es más fácil aumentar el tejido graso si se tienen periodos de insulinemia muy sostenidos, ¿ok? De ahí, bueno, esa es una de las bases teóricas de lo que hablábamos ayer de el ayuno intermitente, ¿sale? Que también ya veremos más a detalle cuando adentremos más en nutrición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, doctor. Pero ¿Alguien más? de aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la isoforma cardíaca de la LPL tiene un Km bajo porque es más afín respecto con la isoforma adipositaria, lo que le permite una mayor afinidad. Entonces, es esta, la C, que bueno, empataron con esta, pero pues sí, hubo un porcentaje bueno de respuesta C. Muy bien. Luego, de esta, el sustrato inmediato de la lipogénesis, el acetilcoenzima A, para iniciar la vía debe encontrarse ¿en dónde? ¿En el citosol? Ok, en el citosol, transporte mediado por la lanzadera de... Citrato. Ok, muy bien. Entonces vamos a recordar un poquito al respecto. ¿Cuál es, si yo les pregunto, cuál es la principal o la molécula principal que sirve como fuente de citrato? ¿Ustedes qué me dirían? Acetil-CoA. Ok, y de acetil-CoA, glucosa, exacto. Entonces, primero, ¿qué vía metabólica debe de seguir la glucosa para convertirse en acetil-CoA? Glucólisis. La glucólisis. A ver, quedamos que les íbamos a estudiar a las vías metabólicas o siempre nos debemos de acordar al menos de
por dónde empieza, por dónde termina y quién y dónde se lleva a cabo, ¿sale? Entonces, el sustrato inmediato de la glucólisis, ¿cuál es? El citosol. No, el sustrato quiere decir por dónde empieza. Sí les puse el ejemplo del molino de carne, ¿no? O sea, el molino de carne es todo el aparato enzimático, es decir, todas las enzimas que conforman a la vía, y lo que le vamos a poner arriba, es decir, en el caso del molino, el trozo de carne entero, ese va a ser nuestro sustrato, es decir, quién empieza la vía. Y ya nuestras hebritas de carne molida van a ser los productos de la reacción o de la vía, ¿sale? Entonces, en la glucólisis, ¿cuál es el sustrato? La glucosa. Glucosa, perfecto. Glucosa. ¿Cuáles son los productos por cada glucosa? Piruvato. 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 Ok. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6 carbonos. 6 carbonos. Ok. ¿Cuántos carbonos obtengo? Digo, ¿cuántos piruvatos obtengo de una glucosa? 2. 2. ¿Cuántos carbonos tiene cada piruvato? 3. Perfecto. ¿Cuántas reacciones de carboxilación hay en la glucólisis? ¿O cuántas reacciones de descarboxilación? 3. 4. No. Vamos a ver que acá, acá. Si empezamos la vía con 6 carbonos y la terminamos con 2 moléculas de 3 carbonos, entonces quiere decir que no ganamos ni perdimos carbonos, ¿sale? Entonces prácticamente nada más partimos a la mitad la molécula, ¿ok? Entonces no hay reacciones netas de descarboxilación ni de carboxilación. Lo que entra, sale, ¿ok? Entonces ustedes me dicen que el producto, es decir, donde termina la glucólisis, es justamente el piruvato. Y entonces, ¿cómo llegamos a la acetil-CoA si ustedes me dijeron que llegábamos a través de la glucólisis? Se añade una coenzima A. ¿Sí qué? Se añade una coenzima A. Ok, ¿quién hace eso? Y bueno, no solo se añade una coenzima A, ¿no? Hay más reacciones, por eso a quien hace esto se le llama complejo enzimático. Pero ¿qué pasa? O sea, del piruvato, ¿cómo llegamos a la acetilcoenzima A? Para empezar, ¿en dónde se lleva a cabo la glucólisis? El citosol. En el citosol. ¿De qué tipo de células? ¿De las eucariotas? ¿De las qué, perdón? ¿Eucariotas? Ok. Si estamos hablando del cuerpo, ¿en qué células medirían? ¿Solo las células hepáticas hacen glucólisis? Los enterocitos. Si les digo yo que la glicólisis o glucólisis es una vía cuyo complejo enzimático es ubicuo, ¿qué quiere decir? Que se lleva en 2 lados. Exactamente. ¿Cuál es la célula más sin chiste, diría mi doctora de bioquímica? La más sencillita, La epitelial. No, hay una que es todavía más sencillita, que ni a núcleo llega. Eritrocito. Exactamente, los eritrocitos ya sabemos que son anucleados y a pesar de que son la célula más, ella decía una palabra medio extraña, pueden hacer la glucólisis, ¿sale? De hecho, la glucólisis se determinó bastante bien en los eritrocitos y recibe un nombre propio o un epónimo en los eritrocitos, que como es, sí lo llegan a preguntar, ¿eh? Yo no, pero sí lo llegan a preguntar. ¿No? Vía de Embden.
Meyerhoff. Meyer. Exacto. ¿Sale? No me acuerdo si lleva una F o dos Fs, pero creo que es una. Bueno, entonces la Dos vía, F. dos Fs, gracias. La vía de Embden-Meyerhoff es pues justamente la glucólisis descrita en los eritrocitos, ¿ok? Entonces la glucólisis la pueden hacer prácticamente la totalidad de las células del cuerpo, ¿ok? Y que ya no pueden hacer todas, pues por ejemplo el ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a hablar, digamos, de un hepatocito, ¿no? Que puede hacer prácticamente todo. Entonces, ¿qué le va a hacer a ese piruvato? Ya lo tiene en el citosol y dice, ¿y ahora qué hago con él? ¿Y qué hace con él? ¿A dónde lo debe de llevar? Al ciclo de La Krebs. mitocondria. A la mitocondria, ok, para hacer ciclo de Krebs, ¿no? Que es, digamos, el camino más seguido o más elegido por los piruvatos. Entonces, ¿cómo es que llega a acetilcoenzima A y estar dentro de la mitocondria? Pues gracias a la piruvato deshidrogenasa. Para que entiendan el por qué nombran a esta reacción de esta manera que vamos a platicar ahorita, me deben de detallar cuál es el sustrato inmediato del ciclo de Krebs. Es decir, ¿por dónde empieza el ciclo de Krebs? Por el acetil-CoA y el oxalacetato. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la vía en la que el piruvato se convierte en acetil-CoA? Pues no hay una vía específica, por eso algunas bibliografías le llaman a esta reacción frontera, porque conjunta, pues, o es la que hace de nexo de prácticamente dos de las vías más importantes del cuerpo humano, ¿sale? Entonces es como la conexión entre la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. ¿En dónde se encuentra la piruvato deshidrogenasa o el complejo piruvato deshidrogenasa? ¿En la mitocondria? Ok, en la membrana mitocondrial, muy bien. Entonces, ¿qué hace esta piruvato deshidrogenasa? Quedamos que el piruvato tiene 3 carbonos. ¿Y qué le vemos aquí a la coenzima A? Que tiene solo 2 carbonos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la molécula se oxidó o se redujo? Se redujo. No, se oxidó. ¿Por qué? Por el gana un oxígeno. ¿Por qué perdió qué? ¿Cómo se llama la enzima? Hidrógeno. Deshidrogenasa. Deshidrogenasa quiere decir quitarle hidrógeno. ¿Sale? Entonces, al quitarle hidrógeno, estamos oxidando a la molécula. ¿Sale? Y deben de saber ustedes que las deshidrogenasas se dividen en 2 tipos. Aquellas que tienen reacción conjunta de carboxilación, perdón, descarboxilación, y aquellas que no la tienen, sin descarboxilación. ¿Sale? ¿Cómo nos damos cuenta si hubo o no descarboxilación? Por el número de carbonos, ¿no? Exactamente, entonces, si el piruvato tenía 3, la coenzima A va a tener 2. ¿Sale? Entonces, de una glucosa, ¿cuántos acetil-CoAs obtengo? 4. De una glucosa, ¿cuántos acetil-CoA? 3. ¿Por qué 3? No, 4, ¿no? ¿Por qué Dos. 4? ¿Por qué 2? Todos digan sus razones. Dos, porque serían dos piruvatos, ¿no? Y los piruvatos se van a convertir en acetil-CoA. Exactamente. 2, ¿por qué ese carbono lo estamos perdiendo como dióxido de carbono? Y ya se va y se fue. ¿Sale? No hay cómo regresarlo. Entonces, aquí no es directamente dividir el 6 entre los 2 carbonos, que ahí sí serían 3. Pero como dice su compañero, en realidad lo que nos está funcionando como precursor del acetil-CoA es el piruvato. ¿Sale? También deben de reconocer eso de los precursores inmediatos. ¿Qué quiere decir precursor inmediato?
irse un pasito atrás de cuando existe esa molécula, ¿sale? Es decir, qué molécula le dio paso a la nueva molécula. ¿Ok? Eso es un precursor inmediato. Entonces, si decimos, ¿cuál es el precursor inmediato del acetil-CoA? Pues el piruvato, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, porque hay varias vías por las que podemos llegar a acetil-CoA. Entonces, ya que tenemos esta acetil-CoA de 2 carbonos, se va a condensar con el oxaloacetato o ácido oxaloacético, que tiene ¿cuántos carbonos? Aquí ya les puse. 4 carbonos. Condensar quiere decir unir de alguna manera, ¿sale? Entonces, 2 carbonos más 4 carbonos del oxaloacetato, 6 carbonos, que es justamente mi primer producto del ciclo de Krebs, ¿sale? ¿Por qué no se considera el primer producto el oxaloacetato? Porque sería un Porque también es el último producto del ciclo de Krebs. Exactamente, y al mismo tiempo es el sustrato de la primera reacción, ¿sale? Entonces, en realidad el primer producto del ciclo de Krebs es el citrato. Ahora, el citrato tiene estos grupos funcionales que ¿cómo se llaman? Carboxilos. Carboxilo, exactamente. ¿Por qué no tiene el hidrógeno si normalmente conocemos al carboxilo como este radical? O más bien como este grupo, perdón. Porque la unión con el oxígeno, ¿no? Tiene que tenerla ahí, la que nada más tiene una línea. Ok, ok, bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Dónde nos está diciendo que existió ese hidrógeno? Con este menos, ¿sale? Si no estuviera este menos, debería de estar el hidrógeno. Pero este menos nos quiere decir que está en solución, o sea, que está pues justamente en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Entonces cuando lo estamos poniendo en fluidos intracelulares, pues prácticamente está en este estado de oxidación, que pues no le vemos el hidrógeno. Nada más lo representamos con el menos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos ácidos carboxílicos tiene? Tiene 1, 2 y 3 ácidos carboxílicos. Por eso es que otro sinónimo del ciclo de Krebs, ¿cómo es? Ciclo del ácido cítrico. Y ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sale? Porque tienen justamente 3 grupos funcionales de ácido carboxílico, ¿sale? Entonces, ciclo de Krebs, o en honor a quien describió la práctica totalidad del ciclo, Hans Krebs, ciclo del ácido cítrico, debido a que el producto o el primer producto del ciclo es justamente el citrato, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque justamente su primer producto tiene 3 grupos ácido carboxílico, ¿sale? De hecho, ustedes cuando les mande a leer algún artículo en inglés, a veces ya ni siquiera te dicen qué significa su abreviatura, pero es TCA, ¿sale? Es la forma más nombrada en inglés. No, acá todo el mundo le dice ciclo de Krebs y allá todo el mundo le dice ciclo de los ácidos tricarboxílicos o TCA, ¿sale? Entonces así lo van a ver en la mayoría de artículos. Ahora nos vamos a... estábamos acá, ¿no? De la lipogénesis es el acetil-CoA, que dijeron ustedes que debe de encontrarse en el citosol. ¿Cómo nos llevamos este acetil-CoA al citosol? A ver, déjenme borrar la pluma. ¿Cómo nos llevamos este acetil-CoA al citosol? pues, el citrato sintasa ya puede traspasar la memoria a la mitocondria, ¿no? No.
Bueno, y de hecho sí hay diferencias entre la enzima intramitocondrial y citosólica, pero ¿cómo se llama este proceso? De que esa enzima que en un lado hace función de sintasa y del otro lado hace la función de liasa, pueda hacer esta reconversión entre acetil-CoA y a un ácido tricarboxílico o dicarboxílico. Lo dice la pregunta, lanzadera de citrato, quedamos, ¿no? Pero entonces vamos a ver por qué necesita la célula lanzar el citrato, ¿sale? Primero, ustedes me dijeron que la fuente principal de acetilcoenzima A es la glucosa, ¿cierto? Entonces, la glucosa idealmente, pues, sufre glucólisis y de ahí reacción frontera, ciclo del ácido cítrico, cadena de transporte de electrones y ya felizmente se sintetizaron ATPs. ¿Sale? ¿Cómo se llama el tipo de fosforilación mediante el cual se fosforiliza el ADP en ATP vía la cadena de transporte de electrones y ATP sintasa? Hay dos tipos de fosforilación en el cuerpo. Esta es una y todas las demás es otra. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llaman las otras? Esta se llama fosforilación oxidativa. ¿Sale? Y todas las demás fosforilaciones en el cuerpo se llaman fosforilación a nivel del sustrato. ¿Sale? En cuanto a el recambio entre ADP y ATP. Fosforilación oxidativa en la cadena y fuera de la cadena, fosforilación a nivel del sustrato. ¿Ok? Es decir, esta conformación de ATP justamente es por fosforilación a nivel del sustrato. ¿Ok? Bueno, entonces, así es como obtenemos ATP de la glucólisis. Bueno, de una glucosa. Pero ¿qué pasa cuando hay un tope o un freno para el ciclo del ácido cítrico? ¿Cuál se les ocurre que sea uno de los frenos para el ciclo del ácido cítrico? Que haya ATP. Ok, ¿cuál más? La fosforilación de algún producto o algún... No, esa no tan directamente. ¿Algún NAT o Que FAT? también indirectamente la concentración alta de NAD reducido te dice que no hace falta tanta energía, bien, pero uno de los limitantes es qué tanto sustrato tienes, ¿no? Es decir, por más que tengas, supongamos que esta célula tenía dando de vueltas o en ciclo 5 oxaloacetatos. Y entonces si llegan 10 acetil-CoAs al mismo tiempo, entonces por más citrato sintasa que tengas, pues no vas a tener con qué unir las otras 5 acetil-CoAs, ¿cierto? Entonces esto va a ir muy lento, va a ir enlenteciendo el proceso, ¿sale? Entonces sí va a suceder cuando ya vayan dando la vuelta y de nuevo tengamos más oxaloacetato que se reconstituya y así ir dándole salida a los acetilcoenzima, ¿sale? Pero a final de cuentas va a aumentar la concentración de citrato, ¿cierto? Y entonces cuando aumenta la concentración de citrato, es como que le dice a las acetil-CoAs, ¿sabes qué? Este camino como que no está tan divertido. Yo tiene como 2 horas que me formé aquí y acabo de pasar y todas las demás reacciones que siguen, es como si estuviera en un parque de diversiones y se quiere subir a todas las montañas rusas, ¿no?
Dice, y todas las demás reacciones están igual, todas las demás montañas rusas están igual de atascadas, ¿no? Entonces, como que yo te recomendaría que te vayas a otro lugar del parque o a otro parque, ¿sale? Eso le dice el acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque pues ya esta vía está muy saturada. Entonces, justamente cuando se satura la vía, porque hay gran cantidad de citrato, el citrato funciona como un inductor alostérico de la primera enzima de la lipogénesis, ¿sale? Es decir, imagínense otro parque de diversiones que está enfrente del anterior y de repente dicen, ¿sabes qué? Yo sé que nunca tenemos clientes porque no está tan divertido esto, pero ahorita está atascado el de allá, entonces seguramente vengan los clientes. Entonces, haz hot dogs y hamburguesas y de todo para vender, ¿no? Porque ya viene mucha gente. Entonces, eso es justamente lo que hace la acetil-CoA carboxilasa. O sea, el citrato le dice, ¿sabes qué? Ven al citrato a acercarse y dicen, ya se vienen de aquel parque porque está muy lleno y ahora pues hay que darle más vida a este parque porque ahora sí va a funcionar a todo lo que da, porque ya vienen clientes. ¿Quién es el cliente? Pues el citrato. Indirectamente. Ahorita vamos a ver por qué indirectamente. Porque directamente es la acetilcoenzima A, porque es el sustrato inmediato, ¿cierto? Entonces el citrato regula a la alza alostéricamente a la acetil-CoA carboxilasa. Es decir, le dice, prepárate porque ya viene el trabajo duro, ¿sale? Entonces ya va a empezar a ser más activa la lipogénesis al aumentar la concentración de citrato. Pero este citrato, ¿en dónde estaba? Estaba justamente en la mitocondria. Entonces, para salir a inducir alostéricamente esta es la mitocondria, para salir e inducir alostéricamente a la lipogénesis, pues debe de salir de la mitocondria, ¿sale? Debe de salir de la mitocondria. Entonces, el citrato tiene la capacidad de atravesar la membrana mitocondrial y una vez que está en el citoplasma, una enzima que pues se llama citrato liasa, aunque es prácticamente homóloga a la citrato sintasa. De hecho, como les digo, se llegó a pensar que es la misma, pero tiene sus diferencias. Va a hacer el paso contrario, es decir, la reacción contraria. Si la reacción intramitocondrial fue acetil-CoA más oxaloacetato igual a citrato, entonces ahora va a ser citrato igual a oxaloacetato y acetil-CoA. Es decir, es la reacción inversa, ¿sale? ¿Yo para qué quiero hacer la reacción inversa? Porque quiero tener libre mi acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque este es el que va a iniciar la lipogénesis. Y si yo no hubiera tenido esta manera de sacar el citrato y después romperlo, no hubiera habido manera de sacar el acetil-CoA. ¿Por qué? Justamente por el CoA, que estaba, o que en este caso ya le da polaridad a la molécula, ¿sale? En el citrato todavía está como escondido, no tiene polaridad neta, pero ya que está separado sí tiene polaridad neta y por lo tanto no puede atravesar la membrana. Para eso existe la lanzadera de citrato, para transportar el acetil-CoA escondiendo su polaridad, ¿sale? Entonces ya sacamos el citrato, lo rompemos en oxaloacetato y acetil-CoA, el acetil-CoA se va a la lipogénesis. ¿Por qué? Porque justamente el citrato cuando entró también le dio la señal a la acetil-CoA carboxilasa, que es la primera enzima de la lipogénesis, y le dijo, ahora sí vas a chambear, ¿sale? Y pues ahora sí, la acetil-CoA carboxilasa ya está listísima para recibir a los acetil-CoA, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasa con lo que resta? Es decir, que con el oxaloacetato. Pues es como si desde adentro de la mitocondria vieran al oxaloacetato y le dijeran, oye, no seas canijo, todo el mundo o todas las acetil-CoA de aquí adentro esperándote para que poder seguir el ciclo de Krebs y tú allá afuera, ¿no? Queriéndote escapar. Entonces el oxaloacetato indirectamente va a regresar hacia adentro de la mitocondria, pero como el oxaloacetato ya tiene carga neta, entonces tampoco puede pasar la membrana.
para lo cual se debe de oxidar o reducir. Vean acá el oxaloacetato y vean al piruvato. ¿Se oxida o se reduce? ¿Se oxida? Se oxida, ok, se oxida hacia piruvato. Es decir, ¿perdió cuántos carbonos? 3 carbonos. ¿Cuántos? 3 carbonos. No, Ah, no, perdón. 2 carbonos. uno. Acuérdense que el oxaloacetato tiene 4 carbonos, porque 4 del oxaloacetato más 2 del acetilcoenzima A nos dan los 6 del citrato. ¿Sale? Entonces estamos perdiendo un carbono. Eso quiere decir que es una reacción de oxidación. ¿Sale? Acuérdense, cuando perdemos carbonos estamos oxidando. ¿Y qué dice la base de las reacciones redox? Que si una molécula se está oxidando, alguien se debe de reducir. ¿Quién se va a reducir en este caso? Oxalacetato. No. La NADP. Exacto. Oxaloacetato se está oxidando. ¿Y quién se va a reducir? NADFosfato. NADFosfato se va a reducir a NADFosfato reducido. ¿Sale? Es decir, está ganando o está aceptando el hidrógeno que se le quitó al oxaloacetato. A final de cuentas, la enzima málica es una deshidrogenasa con reacción descarboxilasa. ¿Sale? O sea, le está quitando hidrógeno y aparte le está quitando carbono. ¿Quién va a aceptar ese carbono? Perdón, ese hidrógeno. El NADFosfato, que se va a reducir a NADFosfato reducido. Y justamente este NADFosfato reducido va a hacer de donde agarre los hidrógenos la lipogénesis. Acordémonos que la lipogénesis va a necesitar poder reductor, es decir, va a necesitar a quién robarle hidrógenos para ir reduciendo a las moléculas, ¿sale? Entonces, esos hidrógenos se los va a dar NADFosfato reducido únicamente. Y las dos fuentes más importantes de NADFosfato reducido son esta reacción de la enzima málica y la fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. ¿Sale? Son las dos maneras que tienen o que hay de constituir NADFosfato reducido y estos hidrógenos son los que después van a servir para reducir en la lipogénesis. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el oxaloacetato que ya se oxidó, ¿a qué se oxidó? A piruvato. Y recordemos que ese piruvato pues puede seguir el mismo camino del piruvato que recién acaba de salir de la glucólisis. Es decir, hacer la reacción frontera. Es decir, que use el complejo, o más bien sea catalizado por el complejo piruvato carboxilasa y aquí ya tenemos reconstituido el... Perdón. Es una reacción diferente a la que a la que hicimos en la reacción frontera. ¿Qué hicimos en la reacción frontera con el piruvato? ¿Quitarle el hidrógeno? Quitar un hidrógeno y un carbono, ¿cierto? Entonces, del piruvato de 3 carbonos nos quedábamos con acetil-CoA de 2 carbonos, ¿sale? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Al piruvato de 3 carbonos le estamos añadiendo un carbono. O sea, es una reacción de carboxilación. ¿Sale? Carboxilación que hace la piruvato carboxilasa. ¿Ok? Es decir, el piruvato puede seguir dos vías. La vía de la reacción frontera para conformar acetilcoenzima A o la vía de la piruvato carboxilasa que se llama, o bueno, ya las veremos más en detalle, no sé si las vieron, pero es una reacción anaplerótica. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de las reacciones anapleróticas?
¿No? Bueno, las reacciones anapleróticas están dedicadas a reconstituir intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sale? Para que no se pare. ¿Ok? Entonces, la piruvato carboxilasa actúa en vez de la piruvato deshidrogenasa, ¿sale? ¿Y cómo se da cuenta la mitocondria que debe de darle más chance de actuar a la piruvato carboxilasa que al complejo piruvato deshidrogenasa? Justamente por el aumento de la concentración del acetilcoenzima A, ¿sale? Es decir, si hay mucha acetilcoenzima A en la mitocondria, dicen, ¿sabes qué? Complejo piruvato deshidrogenasa, ya no necesitamos más reacción frontera. ¿Ya para qué traes más piruvatos? ¿Ok? De la glucólisis. Y entonces se empieza a activar la piruvato carboxilasa, porque dice, pues ¿sabes qué? Que yo te voy a dar lo que te está haciendo falta, que es justamente con quién pegar esos acetilcoenzima A. ¿Y quién es con quién vamos a pegar esos acetilcoenzima A? El oxaloacetato, que va a reconstituir la piruvato carboxilasa. ¿Sale? Entonces vamos a verlo acá como sumita o como restita. ¿Dónde se le cambia? Acá. A ver, entonces, piru acá. Glucólisis. Empieza en glucosa. Termina en piruvato. ¿Sale? Luego, acá reacción frontera, que es que este piruvato se convierte en acetilcoenzima A vía el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Sale? ¿Qué hace esta deshidrogenasa? Quitar hidrógeno, quitar carbono. ¿Sale? Entonces del piruvato que tenía 3, vamos a resultar en 2 carbonos. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar con este acetilcoenzima A? Lo más probable es que se vaya a Krebs. ¿Ok? Ahora, cuando hay muchísimo acetil-CoA, eso quiere decir que ya no nos hace tanta falta importar piruvatos de la glucólisis. Y entonces ese acetil-CoA hace que se vuelva más activa que molécula. Digo, ¿qué enzima? La piruvato Piruvato carboxilasa. carboxilasa. Exactamente, piruvato carboxilasa. ¿De dónde viene este piruvato? Este piruvato no viene de la glucólisis. Viene de Citrato. exacto, la lanzadera de citrato. De citrato, ¿sale? ¿Por qué existe la lanzadera de citrato? Porque había justamente también mucho acetil-CoA, ¿ok? Entonces la lanzadera de citrato nos da el piruvato afuera de la mitocondria y la piruvato carboxilasa de tener 3 carbonos le aumenta un carbono para formar Oxalacetato. oxaloacetato, que lo abrevian así en los artículos. Ácido oxaloacético, ¿sale? O AA, para formar oxaloacetato. Muy bien. Entonces, ese oxaloacetato, ¿para qué te va a funcionar? Para seguir Para que con el actúe ciclo la de Krebs. citrato sintasa. Exactamente. Citrato. Exactamente. Para volverle a dar velocidad al ciclo de Krebs. ¿Sale? Entonces, acuérdense, el oxaloacetato hace falta para el ciclo de Krebs y es muy fácil que nos lo acabemos. Para eso existe esta reconstitución, que es una de las reacciones anapleróticas más importantes. ¿Ok? La reconstitución de oxaloacetato a partir de piruvato. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Ahora, vámonos para acá. Ya tenemos nos regresamos un paso en cuanto teníamos el acetil-CoA afuera, es decir, en el citoplasma. ¿Qué vamos a hacer con ese acetil-CoA? Lo vamos a llevar a
lipogénesis. ¿Cuál es la primera reacción de la lipogénesis? La acetil-CoA carboxilasa. Es decir, de una molécula que tenía 2 carbonos, aumentarle un carbono. ¿Quién va a dar ese carbono? Dióxido de carbono en forma de bicarbonato. Y nos va a dar un compuesto de 3 carbonos con coenzima A que se llama malonil-CoA. ¿Sale? Ahora, siempre todas las carboxilasas del cuerpo necesitan 4 cofactores, ¿sale? Para que funcione las carboxilasas, que es ATP, biotina, dióxido de carbono en forma de bicarbonato y manganeso. ¿Sale? Entonces, acuérdense de estos cubitos como de pediatra, ABCMN. ABCMN, ¿sale? Son los cofactores que requieren las carboxilasas. Y entonces, justamente, al tener todo esto, podemos carboxilar el acetilcoenzima A en malonil-CoA, que es el primer paso de la lipogénesis. Y es un paso limitante de la velocidad porque tiene 2 tipos de regulación, tanto hormonal como alostérica. ¿Sale? Es lo que estábamos viendo acá. La regulación alostérica, como ya vimos, el citrato la induce. ¿Y quién la inhibe alostéricamente? Los ácidos grasos. ¿Sale? Los ácidos grasos dicen, ¿saben qué? También esto ya no está divertido, ya somos muchos ácidos grasos, entonces vayan a buscar otro lado a donde irse. ¿Ok? Entonces esto es prácticamente un feedback negativo vía inhibición alostérica. Pero no solo existe la regulación alostérica en la acetil-CoA carboxilasa, sino que también tienen regulación hormonal y esa base que damos de fosforilación de fosforilación. ¿Ok? Entonces, lo que hace la insulina es activar la fosfatasa 2. ¿Sale? ¿Qué hacen la fosfatasa 2? Bueno, primero vamos con el glucagón. Quedamos que el glucagón, que es la hormona de la inanición, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que en la inanición necesitemos o no necesitemos guardar grasa, acumular grasa? Sí se necesita guardar grasa. No, al revés, necesitamos utilizar la grasa que No ya se tenemos. necesita, porque de ahí se va a obtener los ATPs a partir de Exacto. la grasa. Exacto, no tenemos ningún alimento nuevo de donde obtener combustible y entonces decimos, ah, mira, aquí hay grasa y vamos a tomar de ella para de ahí obtener ATP, de ahí obtener energía. Entonces, el glucagón le dice a la lipogénesis, tú tranquilita porque al revés, ahorita necesito sacar grasa, movilizar grasa, es decir, hacer lipólisis, no lipogénesis. Entonces le pone un candado y ese candado es justamente un grupo fosfato. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace el glucagón? El glucagón activa a la sinasa dependiente de AMP cíclico, de AMP, nada más, no cíclico. ¿Sale? El AMP cíclico es más para señalización intracelular. ¿Sale? Es la sinasa dependiente de AMP. Entonces, lo que va a hacer esta enzima es robarle un fosfato a moléculas energéticas y ponérselo de candado a la acetil-CoA carboxilasa. ¿Y eso qué hace? Parar la lipogénesis, ¿sale? ¿Por qué? Porque el glucagón le dice, tú tranquilita, lo que quiero es sacar grasa, movilizarla. Pero entonces ahora comemos un chorro, mucho buffet. Y entonces, ¿qué hormona va a reinar? La insulina, ¿no? Y la insulina va a decir, ¿qué hubo? ¿Por qué no estamos acumulando grasas si tengo energía de sobra? Y entonces se va a dar cuenta que tiene el candado que le puso el glucagón y va a mandar a alguien a que le quite ese candado. ¿Cómo se llama la enzima que le quita el candado? Fosfatasa 2. Fosfatasa quiere decir escindir, o sea, separar un fosfato inorgánico. ¿Sale? Entonces le va a quitar su candado y ya puede ser activa nuevamente. ¿Ok? Una Sí. pregunta. Entonces, de ahí cuando se obtiene, cuando se rompe el proceso de ayuno, bueno,
de cetogénesis con eso. Exacto, quedábamos que la insulina dice no más lipólisis, no quiero más ácidos grasos en circulación porque ya no tengo ni cómo metabolizarlos, me voy a llenar de cuerpos cetónicos, entonces esto no está funcionando, ¿sale? Me están haciendo ver como, o sea, no está funcionando, ¿sale? Entonces, pues ya, es justo lo que pasa con la hormonación, con la regulación hormonal, ¿sale? Entonces, es más potente la regulación hormonal que la alostérica, en este caso. Entonces, una vez que ya está liberado el segurito, o sea que ya está desfosforilada la enzima, es más fácil que sea responsiva a el citrato, ¿sale? Es decir, que ya es más fácil que el citrato haga que se apure, ¿sale? ¿Todo entendido hasta acá? De la regulación doble de esta vía. Sí, doctor. Sí, Muy bien. sí, doctor. Bueno, ya nada más vemos esta que ya la vimos, nada más para asegurar que ya lo entendimos. ¿Cuáles son las dos fuentes de poder reductor para la lipogénesis? Aquellas que reducen al NAD-fosfato, que quedamos que era la enzima ¿cómo? Enzima málica. ¿No se acuerdan de esta diapo? Enzima málica está haciendo NAD-fosfato reducido. ¿Y qué más está haciendo NAD-fosfato reducido? La fase De la vía de las pentosas. Las pentosas. exactamente, fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, ¿sale? Entonces, por más que haya acetil-CoA carboxilasa, si no hay de dónde sacar hidrógenos, olvídenlo, no podemos hacer lipogénesis. Entonces, es necesario también para la lipogénesis, aparte de citrato, acetil-CoA, que estén defosforilada la primera enzima, que haya ATP, biotina, dióxido de carbono en forma de bicarbonato, manganeso. Aparte necesitamos el NAD-fosfato reducido, ¿sale? Porque va a ser el dador de hidrógeno, ¿ok? Entonces aquí la respuesta correcta era enzima málica y fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, ¿sale? No, las lanzaderas, acordémonos que nada más fue para hacer el shunt, o sea, hacer no shunt, como saltarse la imposibilidad que planteaba la polaridad de la coenzima A para atravesar la membrana mitocondrial. Para eso es la lanzadera. Las lanzaderas son para transportar algo que en otra condición no se podría transportar por su polaridad. ¿Sale? No es un canal iónico, es un conjunto o un aparato enzimático. Y es necesario estar en inanición para que pase la lipogénesis. No, al revés. La lipogénesis se da con la hiperinsulinemia o con los niveles de insulina postprandiales. Es decir, después de comidas muy fuertes, o sea, muy altas, muy hipercalóricas, ¿sale? O hipercalóricas, porque muy hipercalóricas suena redundante, ¿sale? Entonces, lipogénesis es igual a insulina postprandial o insulinemia postprandial y es lo que hace que almacenemos grasa, ¿sale? O tejido adiposo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que también tenemos para responder la de acá abajo. No, estas ya no, estas ya las vemos. Bueno, como ya realmente, pues debemos de seguir con el programa, les voy a dejar de una tareita que mañana les publico temprano, responder con buenas fuentes bibliográficas o sustentar las respuestas de las preguntas que nos faltan y para discutirlas muy, muy rápidamente el lunes, ¿sale? Es decir, yo digo tal pregunta y, no sé, algún nombre que se me ocurra y ya me va a decir cuál es el sustento de su respuesta, nos va a explicar rápidamente, ¿sale? Y ya pasamos a ver lo de minerales, ¿ok?
¿En qué libro me baso? Pues es difícil decirlo porque para cada tema me gusta más uno u otro, ¿no? Por ejemplo, bueno, deben de saber ustedes que no podemos subirles libros. De hecho, tengo pendiente para borrar por ahí algunos libros, pero por otro medio nos vamos poniendo de acuerdo en eso, ¿sale? Nada más que, pues ahí aprovechando la tarea, en una pregunta les voy a poner qué tanto sienten que pueden leer en inglés, ¿no? Porque tampoco quiero forzar a los que pues no están acostumbrados, porque pues justamente ni siquiera tienen materia de inglés en primer año, ¿no? Entonces, pues sería incongruente forzarlos a leer en inglés, pero sí quien no esté adecuado o habituado, comience a hacerlo porque todo está escrito en inglés, ¿vale? Se cuidan mucho, gracias por esperarme y perdonen por quitarles unos minutos extras ahorita, pero teníamos que avanzarle un poquito. Claro, Sara, dime por favor tu duda y ya nos podemos desconectar. Sí, es que había una pregunta sobre, bueno, no sé si voy a poner el examen porque no me Claro. acuerdo exactamente qué dice, pero es sobre, creo que cuántas kilocalorías es por... Ajá, acá está. Acá. Ajá, de cuántas kilos. Ajá, ese es, sí es, se refiere a las cuatro de hidratos de carbono y de proteínas y 9 de lípidos. ¿Sí se refiere a eso? Exactamente, a eso se refiere, ¿vale? Y a veces no se contempla como una macromolécula alimentaria, pero pues realmente es una macromolécula y al final de cuentas la consumimos, y es el alcohol. ¿Alguien sabe cuántas calorías da el alcohol por Son gramo? calorías vacías, ¿no? Que Eso de calorías vacías es un término que se inventaron los nutriólogos por ahí de los 80s, pero no tiene mucho sentido. Ya lo veremos, pero ¿y por qué les dicen vacías? Pero ¿cuántas son? no me acuerdo si eran como veintitantas. No, son 7 por gramo. Están en medio entre las 4 de carbohidratos y proteínas y las 9 de los lípidos, ¿sale? Son 7. Vale, entonces, En eso de cuánto rinde por gramo de la oxidación, esa era mi pregunta, o sea, ¿a qué se refiere en esa parte? Porque ¿o es lo sí, mismo? sí, es lo mismo. O sea, es que si les preguntara cuántas kilocalorías tiene cada macromolécula, pues realmente es una pregunta incompleta porque dices, o sea, ¿cómo sabes si las tienes si no las estás aprovechando? Entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual puedes aprovechar la energía contenida en los enlaces de esas moléculas? Pues justamente la oxidación, ¿sale? Entonces, por eso dice, ¿cuántas calorías rinde por gramo la oxidación de cada macromolécula alimentaria? Es decir, ya que las estás catabolizando, ¿sale? Ah, sí, Ujú. gracias. No, por nada, gracias a ustedes, se cuidan mucho. Nos vemos él. A ver qué dice, doctor, con relación al feedback negativo hormonal, la epinefrina actúa igual que el glucagón. No igual, digamos, el mecanismo molecular no es exactamente el mismo. De hecho, son hormonas totalmente diferentes, hasta en familia, con formación bioquímica y todo, pero sí tiene prácticamente la totalidad de funciones hacia el mismo lado que el glucagón. ¿Sale? No, por nada, gracias a ustedes. Entonces les subo mañana la tareita y pues cualquier duda igual pueden ponerlo, porque de hecho la tarea se trata de que ustedes ya lo vayan diciendo con sus palabras, ¿sale? O sea, sí lo van a leer de un libro, pero lo van a parafrasear o cómo lo entendieron, o lo entendí de esta manera, pero me queda duda en esto y me pueden poner ahí dudas, ¿sale? Yo leo todas las tareas, pues rápido, pero las leo, pero si tienen alguna duda a la que yo tenga que prestarle más atención, subrayenmela o márquenla con amarillo o algo así, ¿vale? Y ya las solventamos el lunes, ¿vale? Se cuidan mucho. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Bonito fin. A ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye, bye. Buenas Bonita noches. semana. Hasta luego. Igual. Buenas noches. Bye, bye.